Vamos pues a ver Hebreos capítulo 2, versículo 9. Vamos a estar mirando la importancia de la doctrina de la encarnación, la humanidad de Cristo, la unión hipostática de Cristo, Cristo siendo Dios y hombre en una sola persona. ¿Y por qué tuvo que Jesús, por qué tuvo que llegar a ser humano? ¿Qué implicaciones tiene esto para nosotros? ¿Y por qué lo mencionamos? Bueno, lo mencionamos porque lo que vamos a leer aquí en Hebreos 2:9. Una vez más, hermano. Pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús coronado de gloria y de honra a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Entonces, para que por la gracia de Dios Jesucristo gustase la muerte por todos. Ahora vimos esta tarde que la muerte de Jesucristo como sustituto, ¿verdad? Fue un acto de tremenda importancia y explica las doctrinas como la encarnación, la redención, la reconciliación, la justificación, la imputación de la justicia, la propiciación de la ira de Dios y la ascensión de Cristo a la diestra de Dios. El hecho de que Cristo se hizo hombre afecta estas doctrinas cardinales. En la encarnación, Cristo tomó sobre sí mismo verdadera humanidad, una verdad que es indispensable para que Cristo sea un sustituto para la humanidad. Vimos esto también antes. Dios tenía que ser verdaderamente humano para salvarnos personalmente de las consecuencias eternas del pecado. En el nacimiento virginal, Dios el Padre sujetó a Cristo a la humildad del parto humano con el fin de hacer posible que Él sea nuestro sustituto. La doctrina de la redención tiene igualmente un componente sustitutivo. Vamos a leer Marcos 10:45. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Entonces, Cristo vino a dar su vida como un rescate para muchos, para todos nosotros. Gálatas 3:13 dice: Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo el que es colgado en un madero. Entonces, en el hecho de hacerse ser humano, Él era capaz de morir en nuestro lugar, de hacerse maldición, de ser maldicho por nosotros. Entonces, tomó la maldición nuestra en sí en el Calvario y murió por nosotros. Efesios 1:7. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Redención por su sangre. O sea que la muerte de Cristo es lo que provee nuestra redención. Cristo tenía que hacerse humano para compartir con nosotros la humanidad, para poder derramar su sangre en rescate a nosotros. Colosenses 1:13 y 14. El cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Entonces tenemos redención en la sangre de Cristo, en el hecho de morir una muerte
física, espiritual, una muerte sustitutiva de nosotros. Entonces leamos Hebreos 9:15. Así que, por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Entonces, Él, mediante su muerte, ha intervenido a nuestro favor. Y primero de Pedro 1, 18 y 19. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Entonces Cristo vino en forma de ser humano para poder ejecutar esa muerte en nuestro lugar. Y si fuera ángel, no lo pudiera haber hecho esto. Si fuera Dios nomás, no podría sufrir en nuestro lugar como un sustituto adecuado por nosotros. Si hubiera sido pecador, no hubiera servido como sustituto. Tenía que ser humano, pero un ser humano inocente de toda maldad, perfecto en todo aspecto, sin mancha, sin delito. Y Cristo es la persona perfecta quien ejecutó esto por nosotros. Y entonces, en la encarnación, tenemos la base de nuestra redención. Nos redimió con su sangre, dice las Escrituras, vez tras vez. Él no murió ahogado en un río, ahorcado en un árbol. Murió crucificado, una muerte donde hubo derramamiento de sangre. Y así la Biblia indica que sin el derramamiento de sangre no hay remisión, no hay perdón de pecado. Pero por medio de la muerte física de Cristo y espiritual de Cristo en la cruz, tenemos la provisión de salvación mediante Jesucristo. Entonces la encarnación es súper importante cuando tiene que ver con la redención. Cristo murió en nuestro lugar. Por medio de su muerte infinitamente valiosa en la cruz, Cristo es capaz de rescatar a la humanidad creyente del mercado de la esclavitud del pecado. Una cosa importante entender es que hay una herejía que dice que Cristo pagó al diablo para rescatarnos. Esa es una herejía. Cristo sí pagó, pero era un pago simbólico para comprarnos del mercado del pecado, porque éramos como esclavos de venta en el mercado del pecado. Y entonces la paga para sacarnos de ese mercado, para rompernos las cadenas, era la sangre de Cristo, era la muerte de Cristo en nuestro lugar. Pero no pagó a Satanás ningún centavo, porque Satanás no es nuestro dueño verdadero, pero sí pagó el rescate, la redención de nuestros pecados. Y tenemos que entender esto para no caer en herejía. El precio de rescate por cada humano se ha proporcionado completamente, y la salvación, todos los 3 tiempos de nuestra salvación única, están a disposición de todos mediante la fe sola en Cristo solamente. Entonces, ¿dónde está puesta tu fe? ¿En quién están confiando? Porque están confiando en alguien o algo. Hasta el mismo ateo confía. Confía en el hecho de que no haya Dios.
y cree fuertemente en por fe que no hay Dios, pero yo no conozco a ningún ateo que ha volado por todo el universo, mirando detrás de todas las estrellas ahí para venir acá y con 100% de certeza decirme que no existe un Dios. Porque nunca han ido a ver si de veras no hay ningún Dios ahí en el cielo. Entonces ellos por fe creen lo que creen, porque no lo han visto. Incluso son personas de bastante fe, porque están creyendo algo no creíble en realidad. Que esto salió de la nada, que la muerte salió de la nada. Digo, la vida salió de la nada. No lo pueden comprobar, no lo pueden hacer hacer que algo aparezca de la nada en algún experimento. Y está contra lógica, pero lo creen fuertemente, lo predican, obligan que los demás lo aceptan. Y entonces, hermanos, ¿dónde está la fe tuya? ¿En quién? Porque están confiando en alguien. Saben que hay mucha gente que va a terminar en el infierno porque se están creyendo en sí mismo. Su fe está en el hecho de que yo soy buena gente, o yo sí puedo, o yo tengo que agregar mi parte. Dios hizo su parte, ahora me toca a mí, como me dijo un misionero una vez. Dios hizo 99% del trabajo, pero nosotros tenemos que poner nuestro 1%. Y es así, hermanos. Nuestra salvación depende de nosotros, de mi comportamiento, de mi mejoramiento, de mis esfuerzos. Hay gente que va a pasar la eternidad que crea en el infierno. Gente que cree así. Porque por 1%, pierden la oportunidad de ser salvo. Porque su confianza está en lo equivocado, en el ego, en el yo. Pero nuestra confianza tiene que estar en la obra de Cristo y en esa obra solamente. Porque Él pagó todo. En su muerte, Cristo hizo un pago completo. Él completamente pagó el precio de todo pecado para que la compra de toda persona de su estado pecaminoso pudiera ser ofrecida gratuitamente. Cristo rompió las cadenas. La Biblia enseña que somos nacidos esclavos del pecado. Juan 8:34 dice: Jesús les respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Fuimos esclavos del pecado. Solo Cristo puede librarnos de esa esclavitud. Juan 8:36. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Seréis verdaderamente libres si el Hijo os dé libertad. Nuestra reconciliación con Dios también se produjo a través de la obra sustitutiva de Cristo en la cruz. Entonces hemos visto que la redención es gracia a la obra de Cristo, el humano, el Dios hombre. Pero también nuestra reconciliación depende también del hecho de que Cristo se hizo carne y vino como nuestro sustituto en la cruz del Calvario. La obra del Calvario bondadosamente remueve la hostilidad de Dios hacia los pecadores creyentes y nos provee la paz de Dios. Romanos 5:1 dice: Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Siendo justificados por la fe en Cristo, en aquel quien murió por nuestros pecados y resucitó, crea paz para con Dios.
ya mi Dios no está enojado conmigo. Ya Dios no tiene que castigarme por lo que Cristo hizo en su humanidad en la cruz del Calvario, muriendo en mi lugar. Debido al Calvario, Dios ya no está en guerra con aquellos de nosotros que creemos en Cristo. Como creyentes en Cristo, ahora somos amigos de Dios, amigos perpetuos, amigos continuos de Dios. Y en ningún momento me va a mirar con hostilidad como hijo suyo. Claro que me va a disciplinar. Claro que Él puede estar muy disgustado con mis acciones. Pero jamás voy a ser enemigo de Él. Jamás voy a caer bajo la condenación de Dios siendo hijo de Dios. Y es importante este detalle, hermanos, porque hay mucha gente hoy en día que está diciendo que un creyente puede estar bajo la ira de Dios. Puede ser juzgado y condenado por Dios. Hay hasta gente de sana doctrina, entre comillas, que concordarían con nosotros en cuanto al Evangelio, pero que están predicando que un creyente puede pasar los 1000 años del milenio en las tinieblas, en el lugar de crujir de dientes. Es cierto, hermanos. Hay algunos que predican hoy en día que un cristiano en la bema, en el tribunal de Cristo, cuando nos juzga, que es posible que Cristo salga con una espada y nos recorte en pedazos ahí, en el tribunal de Cristo. Y uno piensa que no, es locura. Pero no, están enseñando esto, hermanos. Y tenemos que entender que es una falta de entender este hecho de Cristo. Cristo ya ha hecho paz para con Dios en nuestro lugar, a nuestro favor, como nuestro sustituto, y la ira de Dios cayó en Él para que nunca lo vería yo, para que yo nunca tenga que ver la ira de Dios. Y es muy importante para nosotros entender lo que las Escrituras dicen para no dejarnos caer en las trampas de las herejías nuevas que salen, parece, diariamente. La doctrina de la propiciación también se basa en la sustitución. Entonces, la redención se basa en la sustitución de un ser humano divino, un ser humano que es Dios hombre, que murió por mí, y también la doctrina de la reconciliación se basa en el hecho de que un ser humano perfecto, Jesucristo, murió en mi lugar, pero también la propiciación se basa en la sustitución y tiene que ver con la encarnación de Cristo. Cristo murió como nuestro perfecto sustituto para que la ira de Dios pudiera ser apaciguada. Dios ya no está enojado con nosotros. Hebreos 2:17, por favor. Por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Entonces, ahora Cristo está para nosotros para ser misericordioso de nosotros, no para volver a mostrarnos su ira. Y vamos a estar en el capítulo 3 mirando cómo Dios se enojó con su pueblo Israel. Y lo usa ahí el autor para estimular a los hebreos a no hacer el mismo error de ellos. Pero en ningún momento en ese pasaje dice que Dios puede estar enojado con
de Dios para con el creyente que no, que peca o que se desvía o que se echa hacia atrás. Y gloria a Dios que tenemos ya a Cristo mostrándonos en todo momento su misericordia. Y entonces las demandas de Dios se cumplieron por completo en la ofrenda de Cristo. ¿Qué es la propiciación? Es que la ira de Dios, las demandas de Dios han sido satisfechas y la ira de Dios ya ha sido pues calmada para con nosotros. Esto es lo que quiere decir la propiciación. Y entonces Dios ya no nos mira como hijos suyos con esa misma ira con lo cual nos miraba antes cuando éramos en Adán todavía. Ya tenemos un abogado, Cristo. Ya tenemos Él como un mediador entre Dios y nosotros, que ha calmado para siempre la ira de Dios contra nosotros. Todo el pecado del hombre fue transferido a Cristo, que removió todo pecado con su muerte, permitiendo que Dios ahora esté en paz con los creyentes. Juan 1:29 habla de esto cuando dijo Juan el Bautista lo siguiente. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Si ha quitado nuestro pecado, hermanos, ¿cómo va Dios a estar enojado con nosotros por el pecado? Si ya es un hecho, ya la ira de Dios ha sido apaciguada, satisfecha. No hay razón por Dios estar enojado contigo ahora. Muchos creyentes viven con ese temor de que Dios les odia. O ya nosotros proyectamos a Dios características humanas. ¿Saben cómo? Decimos que bueno, si yo fuera Dios, con Brett conmigo si yo fuera Dios ya no me aguantaría más. Porque es la tercera vez en un día que has hecho esto. Entonces yo pienso que Dios es humano. Prácticamente yo proyecto hacia Dios características humanas, cuando en realidad la gracia de Dios no se agota. Dios no llega a un punto por medio de la gracia de decir que ya voy a matarles, ya voy a mandarles al infierno, ya no los quiero. Ya nunca dice esto de nosotros. Claro que nos puede disciplinar, pero siempre nos disciplina en amor. ¿Qué dice Hebreos 12? Él disciplina a todo hijo que Él ama, sí, pero nos disciplina en amor. Tenemos que cambiar, hermanos, de mente y dejar de proyectar a Dios atributos humanos, porque no es un ser humano. Y su ira ha sido apaciguada por medio de Jesucristo. Y tenemos que creer esto como un hecho, porque es verdadero. Y entonces podemos descansar, hermanos, en la gracia de Dios. Podemos disfrutar de la gracia de Dios. Y claro que la tendencia cuando entendemos la gracia es de que algunos van a abusar de la gracia. Pero Dios no cambia la gracia por los abusadores. Él sigue igual. Él sabe tratar con un abusador de la gracia. Tú sabes cómo tratar con tus hijitos, ¿verdad? Cuando hacen errores. Y ustedes son seres humanos. Dios, siendo el dueño del universo, el sabio de los sabios, sabe mejor tratar con sus hijos que tú. Y entonces, si tú sabes tratar con un hijo tuyo, que no anda conforme a las Escrituras, ¿creen que Dios no lo puede hacer también? Lo puede hacer. Lo puede hacer. Y lo hace. Y es el mejor padre que existe en el mundo.
y sabe tratar con sus hijos. Entonces no dejamos, hermanos, de enseñar la gracia por los abusadores. Tenemos que seguir porque así enseña la Biblia. Y saben que una cosa, que es la gracia de Dios que nos enseña a rechazar la maldad, según Tito, capítulo 2, versículos 11 y 12. Es la gracia de Dios que nos enseña a renunciar las cosas ocultas del mundo. La justicia de Dios, en la justicia de Dios, nuestra justificación ante Él se basa en la legalidad de la incriminación de Cristo en nuestro lugar. Es legítima lo que hizo Cristo. Dios es justo en aceptar la muerte de Cristo en lugar de la muerte tuya. Y su encarnación proveyó esto para nosotros. El hecho de que Él se hizo hombre ha provisto la justificación por nosotros. La justificación es la declaración judicial de Dios en la cual el creyente en Cristo se considera justo delante de Él, aparte de cualquier mérito humano. Hermanos, cuando la Biblia dice que somos justificados, esto no tiene nada que ver con nuestra conducta o comportamiento. Tiene que ver con una declaración legal que Dios ha hecho en nuestro favor por lo que Cristo hizo en el Calvario. Si el sacrificio de Cristo no hubiera sido perfecto, fuera otra cosa. Dios nunca nos podría declarar justos. Pero como juez del universo nos puede declarar justo por lo que Cristo hizo y por el valor que tenía su muerte en nuestro lugar. Somos justificados pues por la fe en aquel quien murió por nuestros pecados y resucitó al tercer día. Este triunfo judicial se cumplió a través de la muerte sustitutiva de Cristo. Leamos Romanos 4, 22 al 25 y luego el 5-9, por favor. Por lo cual también su fe le fue contada por justicia, y no solamente con respecto a él se escribió que le fue contada, sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada, esto es, a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. 5:9. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Amén. Amén. La doctrina de la imputación se basa también en la sustitución. O sea que si Cristo no hubiera venido a sustituirnos, no tendríamos la justicia de Dios puesta a nuestra cuenta. Todavía lo que estaría en nuestra cuenta serían los delitos. Y Dios miraría esa cuenta y diría que tengo que cobrar. Voy a cobrar la muerte con esto. Voy a mandar a al infierno porque en su cuenta queda pecado. Pero Cristo ha venido y ha muerto para que Dios impone a nuestra cuenta, para que Él ponga a nuestra cuenta un depósito. Y el depósito es la pureza, la justicia de Cristo, que cubre toda nuestra maldad y nos da una cuenta inagotable a nuestro favor. Entonces, a pesar de que Él era perfectamente inocente de toda culpa, Jesús el humano se puso en nuestro lugar en su muerte
y Dios atribuyó nuestro pecado a su cuenta. Puso a nuestra cuenta su justicia. Puso a la cuenta de Cristo nuestra maldad. Y esto es el cambio más grande del universo. Y Dios hizo ese intercambio gratuitamente por nosotros en la imputación de la justicia de Cristo. La imputación explica la acción de Dios transfiriendo a Cristo todos sus pecados de todos los tiempos en el momento de su muerte sustitutiva. Ahora Él transfiere a nosotros quienes creemos en Él la perfección legal de Cristo, de modo que seamos considerados justos ante los ojos de Dios. Otra vez vamos a leer un versículo que vimos antes, 2 Corintios 5:21, para ver ese intercambio que Dios ha hecho. Puesto a la cuenta de Cristo nuestra maldad, puesto a la cuenta de Cristo la maldad nuestra y a nuestra cuenta ha puesto pues la justicia de Cristo. Léalo. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Hemos sido hechos justicia de Dios en nuestra unión con Cristo en la salvación. La doctrina de la sustitución también es importante para entender la ascensión de Cristo. Cristo nos representa delante de Dios. Es un representante que representa a todos nosotros, hermanos. Y no es un ángel Él. Y no nos representa siendo un Dios ahí. Nos representa en su humanidad delante de Dios. Porque, ¿qué dice Timoteo primero, o será segundo a Timoteo? Ya va. Primero. De Timoteo, capítulo 2, versículo 5, hermano. Primero de Timoteo 2:5. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Jesucristo, ¿por qué dijo hombre? Porque la doctrina de la encarnación y la doctrina de la sustitución explica por qué tenemos a un representante ahí en el cielo que sea hombre. Porque siendo hombre Jesucristo, Él puede argumentar en nuestro favor, porque Él como hombre murió, pero como hombre resucitó para representarnos delante de Dios. No es un ángel quien está ahí argumentando por nosotros. No es un Dios en ese sentido que está argumentando. Es Cristo, el humano, quien argumenta a nuestro favor. No quiero con eso cancelar su deidad, porque sigue siendo Dios a la vez. Pero es su humanidad lo que le permite ser nuestro representante delante de Dios. Tal como a Adán nos representó delante de Dios en la caída. Cristo, como el último Adán, nos representa delante de Dios como ser humano. Salmo 110. Vamos a leer los primeros 4 versículos de Salmo 110. ¿Primeros 4? Sí. Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Jehová enviará desde Sión la vara de tu poder.
domina en medio de tus enemigos. Tu pueblo se te ofrecerá voluntariamente en el día de tu poder, en la hermosura de la santidad, desde el seno de la aurora, tienes tú el rocío de tu juventud. Juró Jehová y no se arrepentirá, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Muy bien. Ahora, por primera vez en la historia, un verdadero humano en la persona de Cristo reside en el cielo, intercediendo por nosotros. Habiendo ascendido, Cristo ahora nos representa ante Dios. Él ha sentado a la diestra de Dios, coigual a Dios, pero es ser humano todavía. Nunca perdió su humanidad. Claro que murió como humano, pero resucitó en cuerpo humano glorificado, el tipo de cuerpo que nosotros tendremos en la resurrección. Un cuerpo humano, pero cuerpo humano glorificado. Y es ser humano al lado de Dios el Espíritu en el cielo. Y ahí nos representa en todo momento. Leamos capítulo 7 de Hebreos, versículo 24 a 27. Mas éste, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos, que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Muy bien. Entonces, ahora las riquezas de la gracia de Dios se comparten gratuitamente con los creyentes a través del ministerio sacerdotal, intercesorio y de abogacía de Jesucristo, hombre. Romanos 8, 31 al 34, para escuchar de nuestro abogado. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Amén. Entonces llegamos aquí a una conclusión acerca de la humanidad de Cristo. Cristo se hizo hombre en la encarnación. Vino a ser uno de nosotros. No dejó su deidad, pero rindió el uso independiente de su deidad en su encarnación. Él, siendo Dios, en cualquier momento podría haber llamado a los ángeles a su servicio. Siendo Dios, podría haber hecho cualquier milagro en cualquier momento, pero Él en su vida se sometió a las órdenes del Padre en su humanidad. Y entonces Él pues rindió el uso independiente de su deidad cuando se hizo hombre. A veces usó su deidad, a veces hizo milagros, a veces leía la mente de la gente alrededor de Él, pero lo hacía solamente cuando le indicó el Padre que lo hiciera. Y entonces en su humanidad Él vino a ser nuestro sustituto y hizo nuestra suplencia perfectamente bien. Él pues fue aceptado en nuestro lugar.
De modo que Dios no pide nada más de nosotros. No pide otra muerte. No pide alguna cosa agregada a Cristo. Simplemente dice al inconverso, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Porque ya es hecho. Ya lo que Él hizo era perfecto. Y es un sustituto adecuado para todos nosotros. Podemos descansar en Él. Y si nunca has descansado en Él, hoy es el día de poner su fe en Él, de confiar en el hecho de que Él murió por tus pecados y Él resucitó al tercer día. Y por medio de Él pueden estar seguros de tener vida eterna. No por tus obras, no por levantar tu mano, orar alguna oración, caminar hacia el frente, arrodillarte, cambiar tu vida. No es por eso. No es por algún esfuerzo que tú haces. Es por la fe plenamente puesta en Cristo y en lo que Él hizo por ti. Murió por tus pecados y resucitó al tercer día. Si nunca has confiado en Él, hoy es el día de hacerlo. A veces hay gente con años en una iglesia, pero gente que nunca ha creído únicamente en el Señor Jesucristo. Están confiando en su religiosidad, en su contribución, no, yo tengo que poner mi parte. Yo tengo que hacer esto. Y esa gente que cree así, termina en el infierno. Porque Dios no comparte su gloria con ninguna persona. No vas a estar en el cielo diciendo que yo estoy aquí porque Cristo murió por mí y porque yo hice mi parte también. No va a haber ninguna aplauso para nadie menos Cristo. Y toda rodilla va a doblar delante de Él. Hoy es el día de confiar en el hecho de que Cristo murió por tus pecados y resucitó de entre los muertos. Y de dejar de confiar en cualquier otra cosa equivocada. Que el Señor les bendiga. Vamos a orar para tomar una breve pausa para que el hermano John venga a enseñarnos. Nuestro Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por tu palabra y por estos versículos aquí que encontramos en Hebreos capítulo 2. Que demuestran la superioridad de Cristo sobre todo ángel, sobre toda profeta, sobre toda la creación, Padre, sobre, como vamos a ver en el capítulo 3, sobre Moisés. Padre, te damos gracias por la superioridad de Cristo y le damos alabanza a Cristo. En el nombre de Él oramos. Amén.